Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela y es para mí un gusto poder compartir con ustedes este tiempo a través de este video. Hubiera sido más lindo compartirlo en persona, pero bueno, eh, el tema que me pidieron que compartiera con ustedes es sobre la ideología de género. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Mentiras y verdades acerca de la ideología de género. Para esto voy a compartir con ustedes pantalla para poder mostrarles unas cosas que yo tenía preparadas para que veamos acerca de este tema. Vamos a ver una pequeña introducción acerca de la ideología de género, ¿sí? Una ideología es una corriente de pensamiento que trata de transformar el sistema político, social y cultural existente. Es una corriente de pensamiento, una ideología. Las características generales de una ideología es que tiene un carácter totalitario, lo que significa que funciona como un sistema cerrado de creencias y cuyo fin principal es conseguir un pensamiento único que se establezca como una pauta de comportamiento universal. Es un sistema cerrado de creencias. Una ideología es casi una religión. Es un sistema cerrado de creencias que quiere cambiar el pensamiento para cambiar la conducta de una sociedad, ¿sí? Entonces, habiendo visto la definición de ideología, vamos a ver la definición de género. El término género en sus orígenes es masculino o femenino, pero fue desvirtuado por los movimientos feministas diciendo que es una construcción social no limitada por la biología y por lo tanto sujeta al capricho arbitrario de la decisión de cada individuo independientemente de su sexo biológico. Y esto nos habla del libre albedrío, de que cada uno tiene derecho a decidir, según esta ideología de género, su propio sexo, independientemente del sexo biológico que le haya tocado, con el cual ha sido creado. Entonces, la definición de ideología de género, si juntamos la definición de ideología y la definición de género, la ideología de género es una ideología totalitaria que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponde a su naturaleza física, sino que son construcciones culturales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando. O sea que es una corriente de pensamiento que trata de imponer una manera de pensar para cambiar la manera de actuar de una sociedad y dice que no corresponde con la naturaleza física o biológica, sino que son solamente roles o estereotipos culturales. La ideología de género sostiene esto. Miren, esta negación de la naturaleza y de la ciencia, ¿no? Esta ideología trata de imponer su creencia para cambiar el modo de pensar de la sociedad, ¿sí? Por eso es que está entrando a través de la educación. Quieren a través de la educación enseñarle a los niños cómo deben pensar, darles la libertad de elegir entre muchas opciones el género que ellos quieran y de esta manera construir una sociedad a futuro mucho más abierta en su pensamiento, con mucha más libertad de elección en cuanto a su sexualidad. Hay muchos países que están utilizando este tipo de ideologías para poder tener control natal, para poder tener un control del crecimiento poblacional en sus países. Por eso comienzan desde la infancia, ¿sí? Desde los niños, adoctrinando y enseñando desde las escuelas. ¿Cuáles son los objetivos que la ideología de género sostiene? Dice que quieren liberar al ser humano de las limitaciones de su propia biología, como si el ser humano estuviera preso por su biología. Quieren conseguir la desaparición de la familia natural. Ellos sostienen que la familia formada por mamá y papá está mal. Quieren abolir la cultura cristiana, su ética y sus valores, sosteniendo que es retrógrado.
quieren imponer una sociedad igualitaria en un nuevo orden mundial. En todo el mundo, a través de los medios de comunicación, a través de las leyes y a través de nuevas costumbres que se están impartiendo a través de las escuelas, de la educación y de los medios de comunicación, se están persiguiendo estos objetivos. ¿Quiénes son los que publicitan y fomentan todas estas cosas? Son empresas que ganan dinero con el aborto y con distintas cosas que tienen que ver con esta ideología. Las ideas que sostiene la ideología de género son estas 4, las principales. ¿Qué dice la ideología de género? Que no se nace hombre o mujer, que nacemos con un sexo que no está determinado por la biología, sino que anatómica y cromosómicamente no importa el sexo con el que nazcamos, sino que este se puede aprender y que se construye social y culturalmente, denominándose género. O sea, independientemente del sexo con el que nazcamos, la ideología de género cree que cada uno puede decidir qué sexo puede tener. Esto habla en contra de lo que es nuestra anatomía biológica, cromosómica, o sea, los cromosomas que tenemos y nuestro ADN. Miren, los arqueólogos y los científicos cuando encuentran restos fósiles pueden determinar en un poquitito de polvo a través del ADN si esa persona, si ese resto fósil pertenece a un varón o a una mujer. ¿Por qué? Porque está escrito en el ADN nuestra sexualidad. Miren qué maravilloso que es Dios, que al momento de crearnos escribió en nuestro ADN si íbamos a ser varón o mujer. Esto me hace acordar del Salmo 139, que está en la Biblia, que dice así, en el versículo 13, dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y después dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En el libro de Dios estaba escrito todas las cosas que Dios formó, todas las cosas que Dios hizo. Y Él es quien nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y allí estaban escritas todas las cosas que Él formó. Qué maravilloso saber que aún en un poquito de polvo que queda, un poquito de ADN que queda en el polvo de un resto fósil, está escrito si Dios nos formó varón o si Dios nos formó mujer. Qué hermoso, ¿no? Miren, cuando Dios creó el sol, dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Cuando Dios creó el agua, dijo que el agua se haga, y el agua se hizo. Pero cuando Dios decidió crear al varón y a la mujer, dice la Biblia que los hizo con sus propias manos y que sopló aliento de vida en ellos. Qué maravillosa diferencia, ¿no? Que Él usó sus propias manos. Y este Salmo 139 dice que Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Qué hermosa verdad. Otra cosa que sostiene, otra idea que sostiene la ideología de género es que la sexualidad puede ser diversa. Dicen que la expresión sexual puede tomar muchas formas, siendo la heterosexualidad solo una de ellas. Todo lo que importa es cómo deseamos autopercibir nuestro género, pudiendo elegir entre una infinita gama de posibilidades sexuales que incluyen muchísimas, entre ellas transespecie o transgeneracional. Ya vamos a ver algo de esto. Pero esta idea de que podemos elegir cualquier cosa abre la puerta a una idea muy peligrosa, que es la aprobación de la pedofilia. En los países donde se aprobó esta ideología de género y donde se convive con la ideología de género hace mucho tiempo, hace más tiempo que en nuestro país, ya se está legalizando la pedofilia, porque esto apunta al amor libre, a que cualquiera puede tener la orientación sexual que desee y que mientras haya amor, todo es válido. Esa es la idea y esa es la puerta a la que apunta todo esto. Otra idea que sostiene la ideología de género es que la familia es un invento o una construcción social, que la familia natural o tradicional, compuesta por un varón y una mujer, es un invento religioso y cultural en decadencia. Ya las familias no son como antes, son distintas.
dependiendo de cómo esté formada. Ya la construcción de la familia tradicional casi que es cosa rara, casi que no existe. Otra verdad que sostiene la ideología de género dicen que los hombres son el problema. Hay como una exageración del feminismo en contra de que todo lo malo viene del varón. Dice que todas las desigualdades, la violencia y las injusticias son causadas por los roles de género creados por los hombres, el machismo y el patriarcado. Le echa la culpa de todos los males al varón. La Biblia está en contra de la violencia hacia la mujer. La Biblia está en contra de toda especie de violencia. No estamos defendiendo acá la violencia de género, pero el feminismo hace una exageración de esto como que todos los hombres son malos y que la sociedad patriarcal tiene la culpa de todo. Este feminismo ultrajante apunta hacia el aborto, hacia el feminismo que sostiene que la mujer tiene muchos derechos, inclusive derecho a matar a un bebé que está en su propio cuerpo. Otra idea que existe en la ideología de género es que hay muchas alternativas. La sigla LGBTIQ+, significa la L lesbianas, la G gays, la B bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales, queens, y el signo más, miren lo que significa, lo que quieras. Podés agregar la identidad de género que se te ocurra, la que vos quieras. Miren lo que dice esta ideología. El signo más es para que agregues lo que a vos se te dé la gana. Podés autopercibir tu género como vos quieras. Esto dice la ideología de género, ¿sí? Miren, yo traje dos casos reales. Miren cómo en estos casos se desvirtúa completamente el plan original de Dios al momento de crearnos. Aquí hay un hombre llamado Tom Peters que dice que se autopercibe como perro y que quiere ser reconocido como transespecie. Su identidad de género es un perro. Come alimento balanceado, camina en 4 patas y duerme en una cucha de perro. Además se hace llamar Spot y se disfraza como dálmata. Miren qué tremendo hasta dónde llega, ¿no? Una locura. También está la identidad de género transedad. Este hombre de 52 años se transforma en una niña de 6. Abandonó a su esposa y a sus hijos, porque ahora se autopercibe como una niña de 6 años. Este hombre de 52 años fue adoptado por un matrimonio y lo tratan como una pequeña niña de 6 años de edad. Ahora vamos a ver qué dice Dios. ¿Saben? El Señor Jesús dijo que la Biblia era la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios diseñó para nuestra vida? En la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Hay muchos versículos que hablan de esto. Yo traje un versículo que me pareció el más claro acerca de este tema. Dice Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. A Dios no le agrada que cambiemos nuestro género. La identidad de género y la ideología de género apunta a que cada uno cambie su sexualidad, que cada uno viva y elija la sexualidad de acuerdo a su antojo y a su propia voluntad. Pero miren, la verdad número uno que quiero compartir con ustedes es ver cuál es la voluntad de Dios cuando nos creó. ¿Vieron? La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Romanos 12:2 nos enseña esto. Dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios quiere para nuestra vida es lo mejor, es agradable y es perfecto. No debemos conformarnos a este siglo, no debemos tomar la forma de este siglo, la forma de pensar de la sociedad actual, sino que debemos ser conscientes que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nuestra sexualidad? Lo dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 24.
Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejará el hombre y se unirá a su mujer, padre y madre. Esta es la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Qué importante conocer la Biblia, ¿no? Conocer qué es lo que Dios dice y cuál es su plan, cuál es su plan para nosotros. Cuando Dios creó a Adán y lo vio en el huerto solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque Adán no hallaba ayuda idónea para él en todas las cosas creadas. Entonces Dios creó a una mujer para ser el complemento perfecto del hombre. Verdad número 2. Nuestra identidad está determinada por lo que Dios dice de nosotros. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos decían que era un profeta, otros que era Juan el Bautista, otros que era Elías. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y uno de sus discípulos le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque esto te lo ha revelado mi Padre, que está en los cielos. Dios es quien determina y revela quién somos cada uno de nosotros. Nuestra verdadera identidad no está determinada por nosotros mismos, no está determinada por la sociedad en la que vivimos, sino que está determinada por Dios. Dios nos ha hecho criaturas suyas. Dios nos ha creado y nuestra verdadera identidad está determinada por Él. En su soberanía, la verdad número 3 habla de la soberanía de Dios. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Salmo 103 dice, miren qué importante este versículo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Qué verdad más hermosa. Salmo 139:13, el versículo que leímos al comienzo. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Formidables y maravillosas son tus obras. La soberanía del Creador. Dios no se equivocó cuando nos creó. Dios decidió, Dios mandó que fueras varón o que fueras mujer. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él decide cuál es nuestra sexualidad. Somos hechura suya. Verdad número 4. Dios no aprueba estas conductas. Dice en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Contra naturaleza. Acá está el lesbianismo y la Biblia dice que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios lo ve como un extravío, como una conducta desviada, como algo que no es natural. ¿Vieron que decimos? Esta ideología sostiene que la naturaleza, la parte biológica, no importa. Bueno, acá dice que a Dios sí le importa, ¿sí? Y ahora quiero compartir con ustedes la verdad que más me impacta, la verdad que más me gusta, que está en la palabra de Dios, la más hermosa verdad que nos habla de este tema. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, del versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Acá tenemos en los afeminados todas las ideas de género que hay hoy en día en nuestra sociedad. Pueden ser los gays o los que son travestis, ni los que se echan con varones. Aquí está incluido el tema de la homosexualidad. Sigue la lista como lista de los que no heredarán el reino de Dios. Dice tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero qué hermoso el versículo 11, esto que nos dice la palabra de Dios. Esto erais algunos. En la iglesia de Corintio había afeminados, había homosexuales,
y había personas con todo este tipo de conductas. Dice, esto erais a algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es el cambio, esta es la fuente del cambio para todas estas cosas, para todas estas conductas. Es Jesús. Dice, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En Jesús se pueden cambiar todas estas conductas y como nos dice la Biblia, nuestros pecados pueden ser limpiados, pueden ser perdonados y podemos heredar el cielo, heredar el reino de Dios a través de Jesús. Jesús es el único camino para llegar a Dios y Él nos ayuda a vencer todo tipo de pecado. Qué hermosa verdad, qué hermosa verdad. Dice la palabra de Dios en Job, capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo el género humano. Cerramos con este versículo hermoso. Lo repito. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo el género humano. Qué hermosa verdad. Qué hermoso saber que la mano de Dios es la que nos hizo en el vientre de nuestra madre, que en su mano estuvo la decisión de hacernos de una o de otra forma. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo el género humano. Que el Señor nos bendiga en esta reflexión, que podamos afirmar nuestro corazón con las verdades de Dios y entender que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga grandemente.